Hola, mi nombre es Beatriz Ballestín González. Soy antropóloga y socióloga investigadora en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona y concretamente en el marco del grupo IMIX, que es un grupo centrado en temas de inmigración, mixticidad y cohesión social. Y en esta ocasión voy a presentar una ponencia centrada en uno de los proyectos recién finalizados del grupo, que centra su atención en aspectos de transnacionalidad en relación con la población juvenil mixta y se titula Identidades transnacionales en construcción, jóvenes de familias culturalmente mixtas en Cataluña frente a la alteridad. El contexto de la presentación, como he avanzado, es un proyecto financiado por el Mineco, en el cual nos proponíamos analizar la sociabilidad y los procesos identitarios de hijos e hijas de uniones mixtas en Cataluña y analizar todas las experiencias vinculadas a aspectos de inclusión y de construcción social a partir de procesos y experiencias de racialización y de alterización. La metodología consistió en 90 entrevistas en profundidad, semiestructuradas. Se trata, por lo tanto, de una metodología eminentemente cualitativa, a través de la cual analizamos las narrativas de hijos e hijas de parejas mixtas de orígenes diversos en Cataluña, con el objetivo principal de analizar las dinámicas de inclusión y exclusión social y los procesos identitarios de los descendientes de uniones mixtas. Las conclusiones generales del proyecto fueron que los procesos identitarios y las experiencias de ser mixto son muy heterogéneos y multifacéticos, dependiendo de diversos factores, básicamente del origen cultural de la familia y sobre todo del progenitor de origen extranjero, el fenotipo y la visibilidad externa de ese fenotipo, la afiliación religiosa, la clase social y el género. En lo que respecta a la muestra, nuestros entrevistados procedían de entornos culturales muy diversos. Mayoritariamente es cierto que había unos orígenes con más presencia, que tenían que ver con el continente europeo y con América Central y del Sur, y después también con toda la zona del Magreb y África del Norte. Son los principales orígenes de las familias mixtas y de las familias mixtas compuestas por población adolescente y juvenil en Cataluña y por extensión también presumimos que en España. El objetivo e interrogantes de esta presentación a partir del proyecto general planteado anteriormente se propone explorar cómo las condicionantes de la mixticidad afectan las vivencias cotidianas y sus visiones sobre lo transnacional de los jóvenes mixtos en Cataluña. Nos interesa especialmente cómo los propios jóvenes dan sentido a su transnacionalidad y qué oportunidades y obstáculos identifican en relación con ella, especialmente en un contexto marcado por nacionalismos crecientes, populismos, mediación tecnológica y virtualización de las relaciones. También se trata de observar cómo los vínculos transnacionales son activados, reinterpretados o desactivados según los marcos institucionales, familiares y entre iguales en los que estos jóvenes se socializan. No entraré en detalle en el marco teórico porque es bastante complejo y bebe de bastantes fuentes de literatura, pero básicamente tenemos 4 bloques que han estructurado nuestro estado de la cuestión y las teorías que han permitido dialogar con nuestros datos etnográficos. Por un lado, bibliografía que tiene que ver con el transnacionalismo migrante. Por otro lado, todo lo que respecta a las identidades y las experiencias de los jóvenes de familias mixtas, trayectorias híbridas que tensionan las categorías de origen y destino, polarización interna según condicionantes de mixticidad invisible o racializada. Y en relación con ello, todo un bloque vinculado a estas identidades híbridas, ¿no? que tienen que ver con socialización bicultural, subjetividades múltiples y especialmente, y esto es lo que hemos trabajado más en el proyecto genérico, desiguales opciones identitarias según los orígenes adscritos socialmente. En última instancia, los jóvenes mixtos con un progenitor procedente racializado o procedente de países pobres y culturalmente estigmatizados tienen menos opciones para navegar y elegir sus identidades. Desde esta dimensión nos ha interesado
nos han interesado las aportaciones que hablan de un transnacionalismo afectivo. Es decir, que los lazos que los jóvenes de familias mixtas establecen con el país de origen del progenitor extranjero no siempre son comunitarios, sino tienden a ser familiares y emocionales, y sus experiencias individuales, en este sentido, más fragmentadas. Principales resultados. ¿Qué es lo que hemos ido viendo en términos de transnacionalidad? Los resultados muestran que los procesos identitarios vinculados a la mezcla cultural son diversos y multifacéticos, y que algunos individuos disponen de mayores márgenes de maniobra simbólica que otros a la hora de gestionar su mestizaje. Un factor clave en esta desigualdad es la visibilidad fenotípica o simbólica de la diferencia, características físicas, lingüísticas o religiosas que marcan simbólicamente y que marcan desde esa jerarquización cultural percibida externamente la distancia respecto a la mayoría autóctona. En este sentido, los y las jóvenes con ascendencia europea occidental, es decir, con un progenitor inmigrante considerado blanco, ¿no?, desde esa idea de construcción sociocultural, y que provienen de contextos socioeconómicos altos, suelen describirse a sí mismos como sujetos cosmopolitas con una identidad mixta más flexible y privilegiada. Gracias a su invisibilidad fenotípica y al prestigio social de su segunda lengua o herencia cultural, pueden adoptar una identidad transnacional como capital cultural valioso, sobre todo en el ámbito educativo y el profesional. Su pertenencia rara vez se pone en duda y se sienten con libertad para activar u ocultar sus distintas adscripciones étnicas. En este sentido, he seleccionado algunas citas de las entrevistas que resultan clave para entender estas experiencias transnacionales más positivas, ¿no?, en este sentido. Por ejemplo, estamos hablando de orígenes mayoritariamente europeos, ¿no?, en los que la flexibilidad y el sentimiento de libertad de adscripción al país de origen del progenitor extranjero pues es privilegiada en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Max, ¿no?, de 14 años, de padre español y madre alemana, nos expresaba: es que no sé, no me lo he planteado nunca. Me siento, ¿no?, es mixto mi sentimiento, no me considero ni muy español ni nada de eso, no soy muy nacionalista, no me considero ni muy español ni muy alemán. Y por ejemplo, también muy significativamente, Marco, de padre italiano y madre española, nos contaba: mi padre nunca ha estado muy preocupado por aspectos, por ejemplo, de conservar la lengua italiana, ¿no?, porque él habla catalán. Y le preguntábamos: es curioso que entonces hayan apostado tus padres, ¿no?, por escolarizarte en la escuela italiana. Y él comentaba: nunca me lo había planteado, la verdad, supongo que no es un tema que le preocupase, pero al mismo tiempo, cuando tuvieron que buscar escuela, vieron que tenían la suerte que hay una escuela italiana, ¿no? Y no en todas partes existe. Si tienes la suerte de vivir en Barcelona y tener esta escuela a mano, con el idioma, conocer su identidad, tampoco es tan contradictorio. Puestos a elegir, lo haces, y si luego surge la posibilidad de vivir allí, es todo más fácil. O sea, que se cuenta con esta idea del idioma como capital cultural positivo y que permite, ¿no?, la diversificación también en ámbito profesional y el reconocimiento de un capital que va a servir para el ámbito laboral y formativo, o formativo y laboral. Por el contrario, jóvenes con un progenitor inmigrante procedente de contextos cultural o económicamente estigmatizados, cuando presentan rasgos fenotípicos o culturales externos racializados, enfrentan mayores tensiones identitarias, discriminación y un acceso limitado al capital social transnacional. En estos casos, la transnacionalidad no siempre se vive como una ventaja, sino como un campo tensionado entre la asimilación y la lealtad cultural. Estos hallazgos cuestionan cualquier idea de un futuro posracial o colorblind en sociedades cada vez más marcadas por la misticidad, como es el caso de la sociedad española y la mayoría de sociedades europeas en estos momentos, ¿no? Así, por ejemplo, Cristina, de padre guineano y madre española, explicaba que había mantenido muy poco contacto con el país de origen de su padre en este caso. Nos contaba que había viajado solo una vez con 21 años y que no había vuelto nunca más. Ella decía: ¿por qué no tenía esta necesidad? Si hubiera querido, ya me lo habría montado para volver. Cuando fui, sí sentía que necesitaba conocer las raíces, sentirme en mi lugar, pero llegué allí y tampoco era mi lugar, y entonces tampoco tengo esa fiebre, ¿no? Esa idea de que hay una conciencia de que ese no es el lugar tampoco de la persona que es racializada en origen,
o sea, en destino, pero que en origen tampoco es considerada como parte del endogrupo, ¿no? Y por ejemplo, Alex, de padre chino y madre española, nos contaba, por ser hijo de pareja mixta, lo que le sucedía era que los niños eran más crueles en la escuela, con esto de ser diferente. Yo cuando iba a primaria no había ningún niño que fuera de fuera, entonces pues me hacían sentir diferente y eso afectó a que no aprendiera el idioma chino. Y llegó un punto que ni siquiera quería conocer nada de la cultura de allí, ¿no? Luego había cambiado de opinión, pero todas sus vivencias habían ido en la línea de la asimilación, ¿no? Sentía esa presión asimiladora y de mantener el mínimo contacto posible con el país de origen de su padre. Y por ejemplo, Aslam nos contaba, me siento más de aquí, catalana y española, aunque aquí mucha gente me relaciona con Marruecos, siendo yo de aquí y allí. Es que claro, estoy como en un punto intermedio. Aquí me hacen sentir, no siempre, pero a veces me hacen sentir como de fuera. Y allí también me hace sentir como de fuera. Si fuese por mí, yo me siento más de aquí, ¿no? Esta idea de que yo quiero sentirme más de aquí, esta disonancia identitaria, pero no me asocian con una nacionalidad española, a pesar de que el padre es español y tiene su primer apellido era español, ¿no? O por ejemplo, Esther, de madre dominicana, nos contaba, yo he nacido aquí, he vivido aquí toda mi vida, tengo cosas que forman parte de la cultura catalana, pero realmente no soy capaz de salir en una manifestación con la bandera catalana. Es que tampoco siento que forme parte de ningún sitio, es como un sentimiento que formo parte del mundo y ya está. Puedo ir a Santo Domingo, adaptarme allí, pero tampoco me sentiré dominicana. En Estados Unidos tampoco. Con este tema de la identidad de los países y tal, soy bastante escéptica. Esta idea un poco de extranjerización, de no sentir adscripción, digamos, respecto al país de origen del padre de origen inmigrante, porque hay esa conciencia, ¿no?, implícita, ¿no?, de que se trata de un país pues más, bueno, en esa línea de estigmatización y de inferiorización cultural. Por ejemplo, también un último testimonio, ¿no?, que podéis ir leyendo mientras van pasando las diapositivas. Esteban, de padre español y madre ecuatoriana, nos contaba, cuando era pequeño estaba más desarraigado. Yo siempre decía que no me sentía de ningún lugar. Mi hermano sí que se sentía mucho que era de Estados Unidos y no sé por qué, porque tampoco estuvimos viviendo tanto tiempo allí. Ahora me siento más catalán que otra cosa. Y al preguntarle, ¿tú crees que hay una jerarquía de países? Nos contestaba, sí, sí, claro, estoy seguro. En mi escuela era mejor decir que eras de Estados Unidos que de Ecuador. Y como además eres nuevo, también en la ESO. Yo prefería decir que era de Estados Unidos. O si decía Ecuador, aclaraba siempre que mi madre era blanca, porque si no, la imagen era la de los ecuatorianos de aquí, ¿no? Esa imagen más estigmatizada, más racializada. Como conclusiones finales, todo este panorama, ¿no?, estas desigualdades y esta polarización de flexibilidad en cuanto a sentirse transnacional, demanda una revisión crítica de los marcos empleados para estudiar las juventudes con antecedentes migratorios. En lugar de considerar a los jóvenes de familias mixtas como casos intermedios o atípicos dentro del paradigma migratorio, es más productivo entenderlos como sujetos postnacionales, tal como sostienen Beck por un lado, por ejemplo, y Bobuck por otro lado, cuyas trayectorias vitales muchas veces transcurren en escenarios que desafían las fronteras nacionales y culturales. Si bien, como hemos visto, con polarización de experiencias transnacionales en función del riesgo de sufrir dinámicas de racialización y estigmatización en base al fenotipo o marcadores culturales rechazados o minusvalorados por la sociedad culturalmente mayoritaria. En este sentido, y finalmente, la aportación presentada quiere contribuir al debate académico sobre las nuevas configuraciones de la identidad en contextos marcados por la globalización y la movilidad, cuestionando tanto las narrativas celebratorias sobre el mestizaje como las visiones homogeneizantes del sujeto transnacional que, como hemos ido viendo en nuestros extractos de entrevista, pues es muy poliédrica, muy polarizada y muy heterogénea en función no solamente de los orígenes estrictamente, sino de estas experiencias o no de racialización o de invisibilidad en cuanto a la presencia del origen migratorio en la familia. Pues hasta aquí ha llegado mi exposición, os agradezco mucho la atención y estaré receptiva a todas las consultas o comentarios que me queráis hacer llegar a lo largo del Congreso. Muchas gracias.